3.5 a un 4% de crecimiento económico, principalmente por las distintas proyecciones que han habido tanto en el ámbito nacional como internacional y que de una u otra manera va a permitir orientar crecimiento. Recordemos que este 2023 lo cerramos con una tasa del 3.6%, el cual realmente ha venido denotando por lo menos un crecimiento paulatino en los últimos años a raíz de la pandemia, precisamente de ese efecto rebote que tuvo en 2021 y que de una u otra forma genera precisamente una condición en la cual puede ir acompañada de diversas variables. Miramos el caso de la inflación, que ha tenido una desaceleración durante estos primeros 6 meses del año, y esa desaceleración de una u otra manera también contribuye precisamente al tema del crecimiento económico. Ese porcentaje de 3.5 puede crecer más adelante. ¿Por qué solo crece de 3.4 y 3.5 la economía del país? Bueno, en este caso se debe a diferentes factores que tienen que ver en primer lugar con la inversión. Apenas si lo observamos desde el ámbito de la inversión, esta aporta apenas alrededor de un 1.31% al crecimiento económico. Claramente que en una situación en la cual nosotros quisiéramos crecer más, deberíamos apuntar para el tema de la inversión, tanto nacional como extranjera, que permita un efecto dinamizador precisamente en todas las demás variables. En primer lugar, empleo. Con el empleo se pueden generar ingresos para las familias y ese ingreso de una u otra manera incentiva tanto el consumo como el ahorro y eso genera que haya un crecimiento más paulatino. Sin embargo, si no se están generando las condiciones necesarias precisamente para poder fomentar la inversión, el empleo, la economía no va a crecer a una tasa mucho mayor y esto es de una u otra manera evidente y que genera precisamente los elementos. Si nosotros vemos, digamos, las estadísticas de PIB trimestral para este primer trimestre del año, vemos más bien que la inversión en el país decreció en un 5.6%, una situación bastante, de una u otra manera, lamentable por el hecho de que no se está generando realmente esas condiciones de que permitan que, lejos de disminuir, vaya aumentando gradualmente y contribuya en distintos sentidos a la economía nacional. ¿Quiénes nos generan estas condiciones? Bueno, estas condiciones son multivariantes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta condiciones como la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, el costo que genera precisamente los temas de criminalidad y violencia en el país. Claramente que también tiene que ver mucho el tema de la política económica, enfocada precisamente en cómo la economía puede avanzar. Si bien es cierto, el gobierno ha hecho gestiones eficientes con respecto a la construcción de infraestructura productiva a través de carreteras, y otros realmente hace falta mucho más y también se debe incentivar precisamente el tema de la inversión privada, generando esas condiciones que permitan que pueda aflorar y no descuidar el tema del empleo, como mencioné, porque este es un factor clave que de una u otra manera alienta a la economía y también genera precisamente ese efecto de prosperidad que hay. Desde 2017 tenemos una política nacional de empleo en la cual regula todo ese marco de creación de estrategias y diversas políticas que deberían implementar todos los gobiernos para la generación de oportunidades económicas para la población. Sin embargo, no la hemos visto traducido desde ese año. Y esto ha generado que la población realmente tenga que recurrir a otros medios, como el tema de la informalidad, como el tema de la migración. ¿Qué es lo que debe hacer específicamente el gobierno? Crear esas condiciones en las cuales, junto con el sector privado, se puedan crear los puestos de trabajo que necesita la economía. Porque tenemos que ser claros, el gobierno no genera empleo, sino que es el gobierno a partir de las condiciones que permite que la empresa privada pueda crear esos empleos que se necesita la economía. ¿Y cómo se hace eso? A través del tema de la inversión, a través precisamente de temas que tienen que ver mucho con la política fiscal, en el ramo precisamente de los impuestos, exoneraciones, entre otros. Si bien es cierto, el país requiere que se revisen las exoneraciones porque hay muchos o muchas empresas que realmente están acogidas y no están generando realmente esas condiciones de generación de empleo y las condiciones bajo las cuales suscribieron esto, es importante que se formule y claramente el tema de la inversión extranjera directa, que también es otro tema relevante que todavía sigue precisamente como una deuda para el actual gobierno y no solamente para el actual, sino que también de los anteriores, porque no se ha venido generando realmente las condiciones de que haya nueva inversión que dinamice los sectores claves y que permiten un efecto multiplicador en la economía.